En streaming de las webs del Mundo de Castilla y León, desde el Salón de Actos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, aquí en Valladolid, hoy en un club de prensa para hablar de la PAC, algo que en gran parte rige los destinos de este inmenso territorio, los destinos especialmente del universo rural. Porque si hay algo a lo que esté ligado el futuro del mundo rural, del medio rural, de lo que se conoce por la España vacía, sigue siendo la agricultura, la agroindustria y el turismo, pero todo posiblemente pivota en torno a lo que es la agricultura y la ganadería. Y vamos a hablar de algo que nos importa muchísimo, que viene de Europa, se traslada al resto de países, al conjunto de países que forman la Unión Europea, especialmente a España, especialmente a Castilla y León, que es uno de los territorios de este país precisamente con más industria agraria, agrícola y ganadera. Vamos a hablar de la PAC, del futuro próspero que nos proporciona la PAC y lo que queda todavía por litigar y por negociar en esa PAC, que seguramente en función de los flecos que se acaben cerrando, pues guiará en buena medida lo que es la política industrial. Aquí en Castilla y León la gran apuesta siempre de las OPAs ha sido la profesionalización, que el dinero de la PAC vaya a los agricultores, porque es la forma de profesionalizar el sector y de hacer un sector moderno, competitivo, tenaz, capacitado para competir con otros como el francés, como el alemán, como el italiano, que seguramente son más vanguardia que nosotros. Consiste precisamente en la modernización, pero claro, que la persona esté ligada a lo que es la actividad. Y eso además liga a las personas al territorio, lo cual es muy importante cuando hablamos del territorio de Europa que más se despuebla año tras año. Digo que estamos en directo desde el Salón de Actos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural aquí en Valladolid. Y para hablar de esto nos acompaña primero el anfitrión del lugar, que es el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, al cual vemos cada día más recuperado, lo cual nos alegra enormemente y es, creo que, un aliciente para todos aquellos que, por esto de las olas y los oleajes, pues hoy están sufriendo el COVID. Él lo sufrió de una forma yo creo que es especialmente terrible, insisto que lo vemos cada día más recuperado. Junto a él está el presidente de Asaja en Castilla y León, don Aciano Dujo, a mi izquierda Jesús Manuel González Palacín de UCCL y al fondo allí Aurelio González de la Alianza UPACOAG. Yo creo que lo que rige en este tipo de actos, en este tipo de foros, para quienes nos están siguiendo, es que cada uno de ustedes haga una pequeña intervención donde posicionen cada uno de ustedes, digamos, cuáles son los axiomas que defiende cada una de las OPAs, axiomas que defiende la consejería, que al final deben ser los axiomas que deben conjugarse y conciliarse, porque es el interés de todos los que vivimos aquí en esta tierra. La PAC nos afecta a todos, de alguna o de otra manera. Vivamos en los pueblos, nos dedicamos a la agricultura o no nos dediquemos, o vivamos en las ciudades y nos dediquemos a otra cuestión. Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura, yo creo que usted debe abrir el turno de intervenciones. Bueno, pues muy buenos días a todos, por supuesto a los que estamos aquí, pero también a los que están tras las distintas páginas por las cuales pueden en este momento estar conectados en directo. En segundo lugar, yo quiero agradecer al Mundo de Castilla y León el que haya tenido pues esta idea de hablar de un tema que en este momento está abierto a canal, y esa es la primera de las ideas que quiero trasladar, que estamos en plena negociación y que es una negociación que precisamente en estos momentos está teniendo puntos importantes de cara a la consecución del acuerdo. En segundo lugar, quiero manifestar dos o tres cosas que me parecen esenciales a modo de introducción. La primera de ellas, y están aquí los representantes de las tres organizaciones, tanto Asaja
como la alianza como UCCL. La primera de ellas, como decía, que es la posición común que mantenemos todos precisamente en la defensa de una PAC, como usted dice en el titular de este encuentro, que sea próspera para los intereses de los agricultores y los ganaderos de Castilla y León. Una posición común en defensa de ese interés que la tiene la Administración regional, que la tienen las organizaciones profesionales agrarias, que las tienen también las cooperativas a través de Urcacil, que la tenemos los grupos políticos del Parlamento regional y, por tanto, eso nos da una fuerza de cara a esa negociación tan importante que tenemos que llevar a cabo. En tercer lugar, destacar el momento en el que estamos. Un momento, como decía anteriormente, trascendental, importante. Estamos con el libro abierto de lo que haya de ser el Plan Estratégico Nacional. El Plan Estratégico Nacional lo tenemos que aprobar, el borrador, antes del 31 de diciembre, entre el Ministerio y el conjunto de comunidades autónomas, con el objetivo de que la Comisión Europea lo apruebe, lo dé de paso. Esto nos habla ya de algo que para mí quiero resaltar. Estamos ante una PAC que tiene muchas cuestiones novedosas, pero quizás la más relevante es precisamente el hecho de que deja autonomía a los Estados miembros. Es decir, los Estados miembros van a tener capacidad de modular, de hacer la PAC que quieran, siempre dentro del marco definido por la Comisión, el Consejo y el Parlamento, una vez que se han puesto de acuerdo. Y esto me lleva a la última de las reflexiones que quería hacer en esta introducción inicial. El Parlamento, el Consejo y la Comisión han querido que esta PAC sea una PAC que, a mi juicio, no está lo suficientemente equilibrada en los aspectos medioambientales, económicos y sociales, y hace que se haya decantado por una defensa a ultranza de lo que es la sostenibilidad medioambiental y no por una defensa también a ultranza de lo que sería una sostenibilidad económica y una sostenibilidad social. Sostenibilidad económica traducida en rentabilidad para los agricultores, contraprestación a esas nuevas exigencias medioambientales, y sostenibilidad social en el sentido de que tenemos que procurar, y la PAC debe de ser, o puede ser quizás el mejor de los instrumentos, que haya gente que viva en los pueblos, porque la actividad agraria se desarrolla en nuestros pueblos. Bueno, pues como decía, yo creo que no está suficientemente compensado a nivel europeo estas tres sostenibilidades, pero por otro lado tenemos la capacidad, dada esa autonomía a la que me refería anteriormente, de hacer un plan estratégico nacional que sea equilibrador, que sea compensador de estas tres sostenibilidades a las que me acabo de referir. Yo creo que los europeos, como siempre hemos hecho, vamos por delante de los acontecimientos en la historia del mundo, pero no podemos perder de vista que si queremos ser los más sostenibles del mundo, necesitamos que el resto del mundo también lo sea, porque si no, malamente lo vamos a ser. Por tanto, ya para acabar, decir que estamos en el momento adecuado para hacer que esas contraprestaciones y esos equilibrios entre sostenibilidades medioambientales, económicas y sociales se vayan produciendo. Tendremos objeto de debate para hablar de lo que realmente nos preocupa, el agricultor activo, como ha señalado usted, el pago redistributivo, y teniendo en este y muy especialmente al agricultor profesional como medular de ese pago redistributivo, y por supuesto la figura de los ecoesquemas, por decir los tres grandes temas que en este momento nos preocupa sobremanera al equipo negociador de la Consejería y creo que también a las propias organizaciones profesionales agrarias. Gracias. Sí me gustaría preguntar una cosa por poner en contexto, antes de que pase la palabra a Jesús Manuel González Palacín.
¿Cuánto mueve, para la gente se haga una idea, cuánto mueve la PAC en Castilla y León en este periodo y cuánto es el PIB del sector agrario en Castilla y León, para que se dé la gente idea del volumen y el tamaño que tiene todo esto de lo que vamos a hablar? Pues la PAC mueve anualmente 1.100 millones de euros entre los dos pilares, las medidas que son ayudas directas que van a los agricultores, por un lado, y por otro lado todo lo que es los aspectos relativos al desarrollo rural. Por tanto, es una política medular. La PAC tiene un origen que es proporcionar, garantizar alimentos y garantizar rentabilidad a nuestros agricultores. Y ese origen, que está en los inicios de la PAC, yo creo que en este momento no deben de ser perdidos de vista a la hora de elaborar el Plan Estratégico Nacional, porque lo que sí que es cierto es que esos orígenes han quedado en entredicho por la nueva PAC que nos están dando las autoridades europeas. Por tanto, debemos, entre todos, en el conjunto de comunidades autónomas y de la mano del Ministerio de Agricultura, reconducir esa situación para llegar, como digo, a una PAC que sea verdaderamente agraria, porque al fin y a la postre es de lo que se trata. En resumidas cuentas, 1.100 millones de euros que año tras año llegan al presupuesto de la comunidad autónoma para que a su vez lleguen a manos de nuestros agricultores y ganaderos. Gracias, consejero. Insisto que estamos en directo desde la sede de la Consejería emitiendo este club de prensa sobre la PAC y el futuro próspero para quienes se hayan conectado, se vayan conectando a lo largo de la jornada, sobre el futuro próspero de Castilla y León. Es el turno de Jesús Manuel González Palacín, de UCCL. Decía el consejero que más o menos ustedes concilian sus posturas comunes. ¿Qué tiene que decir el UCCL del planteamiento sobre la nueva PAC que se nos viene? Pues, hombre, coincidimos, evidentemente. Han sido muchas reuniones. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y felicitar al mundo por esta iniciativa. Y es verdad, llevamos mucho tiempo trabajando juntos con la Consejería, hemos hecho muchas propuestas, algunas nos ha costado que se introduzcan en el documento, como el agricultor activo, que había reticencias en su día, pero bueno, nosotros estamos a gusto con ese pacto que tenemos, con ese acuerdo que tenemos. Ahora bien, el consejero tiene una difícil tarea, porque se está juntando en la conferencia sectorial con otras 17 comunidades autónomas y sobre todo con un ministro que está dando bandazos según le abroncan en unos sitios u en otros, y ha cedido muchísimo en el agricultor activo por presiones fundamentalmente de Andalucía y también de Extremadura en los últimos tiempos. Hace un año tenía muy claro que el agricultor genuino era aquel que tenía el 25% de ingresos agrarios, estaba dispuesto a aceptar lo de la seguridad social, que por otra parte es lo que marca la normativa vigente. O sea, si tú tienes actividad agraria tienes que estar dado alta en la seguridad social, lo otro es totalmente irregular. Y se nos saca un conejo de la chistera en el último momento diciendo que todo aquel que cobre menos de 5.000 euros es directamente agricultor genuino. Por lo tanto, para nosotros eso es un coladero enorme, son 400.000 perceptores los que cobran menos de 5.000 euros, que pasan directamente a ser agricultor genuino. Es decir, nuestra máxima aspiración en esta PAC era, por fin, acercar esa PAC a los agricultores a título principal, la profesionalización que tú decías antes, como están en el entorno de Francia o Alemania, que están repartiendo más de 1.000 millones más de euros por año entre menos de la mitad de perceptores. Francia 300.000 y Alemania 350.000 perceptores. Eso es a lo que hay que tener, a la profesionalización, a que las ayudas sean realmente a los que vivimos de la agricultura. Pero lamentablemente, pues el ministro ha cedido. Todavía no se ha tomado la decisión, pero entiendo que eso va a ser muy complicado de aquí a septiembre que el ministro dé para atrás, porque ya ha hecho anuncios públicos, ya hay comunidades autónomas que lo están vendiendo en sus comunidades autónomas, que esto va a ser así. Por lo tanto, lo vemos complicado. No vamos a dar la batalla por perdida. Creemos que esto es la parte más importante de esta PAC, que se puede todavía, digamos, negociar, que se puede todavía corregir. Porque la otra gran, digamos, novedad de esta PAC es la fuerte carga medioambiental que tiene. Entonces, hay más que echar para atrás eso, que es imposible. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para proponer medidas en ecoesquemas que sean sencillos, que no tengan más costes de producción a los agricultores y ganaderos y, sobre todo, y muy importante, que no perdamos productividad.
Y yo creo que hay fórmulas y se están planteando, desde Castilla y León se van a plantear un modelo. Yo creo que ahora el Ministerio se está replanteando esos ecoesquemas. Luego tendremos una reunión con Eduardo y con Pedro para que nos expliquen qué se está planteando en ese sentido. Y ahí tenemos margen de maniobra para intentar que esos ecoesquemas sean lo más sencillos y los menos costosos posibles. Pero quién cobra y quién no cobra la PAC, que todavía no se ha decidido, pero todo apunta a que se va a quedar prácticamente como está, ese es el gran problema de esta PAC, porque tenemos menos presupuesto, con más requisitos medioambientales, con una pérdida de competitividad enorme con países terceros, que ellos no tienen los mismos requisitos que nosotros y competimos en el mismo mercado. Y más, sin una aplicación de verdad del principio de reciprocidad, es decir, productos que importamos de otros países no les exigimos los mismos requisitos que cumplimos aquí. Naranjas con 5 materias activas prohibidas en Europa, de Sudáfrica, entran todos los días a los puertos españoles. Denunciado, pero nadie hace nada. Para que tiene mucho más peso el comercio que la agricultura. Y ahora mucho más medio ambiente. O sea, agricultura estamos perdiendo peso en la Unión Europea de una forma dramática. Éramos la política líder en su día, llegamos a tener el 70% del presupuesto de la Unión Europea. Hemos perdido presupuesto, hemos perdido peso político, comercio está muy por arriba, medio ambiente está por arriba, la agricultura va a acabar siendo la cenicienta de las políticas europeas. Aún así, es verdad que tenemos un presupuesto que con las turbulencias que había no estaba garantizado, ahora lo tenemos garantizado. Ahora, el gran drama de esta PAC podría ser que siguiésemos repartiendo ese dinero entre gente que realmente no vive de esto. Porque aquí el que está a los pies de los caballos somos los que vivimos del campo, los que solamente tenemos el tractor y las tierras para vivir. Los que viven de otra cosa, pues hombre, yo no digo que no sigan con la agricultura, pero realmente no deberían tener ayudas, porque la ayuda de la PAC es un colchón fundamental, imprescindible para poder seguir con la actividad agraria. Por tanto, ese es el reto más importante. Luego hablaremos de ecoesquemas, que hay que intentar flexibilizarles y minimizarles para que no tengan muchos costes de producción. Y sobre todo el pago redistributivo, que esperemos que ese sí que sí o sí tiene que ser para los profesionales. Pero claro, estamos hablando de un 10%, no del paquete. La primera batalla debería ser que el agricultor genuino, el agricultor activo, que se va a definir ahora, seamos los profesionales. Esa tenía que ser la batalla que yo insisto y animo al consejero a que no dé la batalla por perdida, que busque alianzas entre comunidades autónomas y que en este periodo hasta septiembre, que posiblemente se quede definido ese acuerdo, pues se consiga al menos rebajar de esos 5.000 a 2.500 o a 2.000 y que la Seguridad Social, que es lo que aplica la normativa española, que todo aquel que haga actividad agraria esté dado alta en la Seguridad Social. Luego introduciremos también algún aspecto de unos pura PAC, pero bueno, que sí es en parte irrisorio por esto de la nueva política esquizofrénica que ha llegado al panorama, donde le han puesto a ustedes, a los agricultores, que son quienes mejor cuidan el medio ambiente, les ha puesto en el foco de la protección y del cuidado del medio ambiente y les hacen exigencias que los hacen a industrias enormemente contaminantes. Hablamos de los últimos envites que han sufrido por parte de los ministerios con el lobo, con que no hay que comer carne, con que hay que comer algas, que se producen muchas aquí en Castilla y León, por ejemplo. Luego hablaremos de eso. Don Aciano Dujo, Asaja. Buenos días. En primer lugar, buenos días, consejero y Pablo. Gracias a los dos por haber, sobre todo al mundo, por haber organizado este foro de debate y a la consejería por dejar en este auditorio. Dicho esto, la política agraria comunitaria. Vamos a ver, para Asaja lo primero que tenemos que decir es que después de año y medio de una situación como la que hemos vivido de pandemia, una crisis mundial sin precedentes, la Unión Europea no ha aprendido nada. No ha rectificado el camino malo que lleva en las negociaciones de la política agraria comunitaria y, sin embargo, lo ha incrementado. Nosotros teníamos esperanzas en que, dada la situación, la nueva PAC sirviese para fortalecer al sector agrícola y ganadero, para hacerle más una potencia mundial mayor y para garantizar los alimentos de calidad y con todas las garantías sanitarias que hoy el consumidor europeo quiere. Pues bien, no ha sido así. Lo primero que tenemos que decir para Asaja es que la PAC que se va a aprobar o se ha aprobado
se ha aprobado tarde y que es mala. No olvidemos que el marco normativo normal, la PAC se tendría que haber aplicado el 1 de enero de este año, del 21, periodo 21-27. Por retraso de las negociaciones y acuerdos, se va a aplicar el 1 de enero del 2023. Entonces ya no va a ser 21-27, sino que va a ser 23-27. Llevamos hablando de la PAC desde el año 17. Se habla más de la PAC que la propia aplicación de la misma, porque en el momento que esto se ponga a rodar, habrá una posible revisión intermedia o se empezará a hablar de la PAC 27-34. Sus señorías en la Unión Europea se preocupan mucho de la filosofía y de lo social y de lo medioambiental, pero son muy poco prácticos, conocen muy poco el terreno y lamentablemente tienen para comer todos los días y buen sueldo. Si no, tendrían que buscarse las habichuelas más trabajando, seguro que otra PAC diseñaban y aprobaban. Vale, dicha esa cuestión, ¿por qué he dicho que esta PAC para Saja es mala? Por 4 cuestiones esenciales. La primera, tiene un presupuesto menor que en la que estamos actualmente, ¿vale? Ya este año, que ya es periodo presupuestario PAC nuevo, vamos a cobrar un 2% menos que veníamos cobrando anteriormente. Son en España 100 millones de euros. Pero es que lo lógico es que hubiesen subido un 2% más, como mínimo. Un periodo distinto, es que entonces estamos hablando de que estamos perdiendo 200 millones de euros al año, que es dinero. La segunda cuestión que para Saja es mala, ¿cómo se reparte ese dinero? Nosotros, como bien se ha dicho aquí, hay un acuerdo de comunidad, un documento de toda la estructura de las bases generales. Para nosotros no se podía haber hecho peor este diseño que quiere hacer el Ministerio para repartir el dinero de la paz, la futura paz. Primero, en la figura del agricultor activo no sirve para nada, porque se requieren 3 requisitos de manera individuales. Estar dado de alta en la Seguridad Social, que es bien. El segundo, tener unos ingresos agrícolas del 25% como mínimo en la renta, pero puede ser la propia paz. O sea, no hace falta que el agricultor venda 1 kilo trigo, venda un ternero, venda un lechazo. Vale con las ayudas. Y la tercera cuestión es que se perciba menos de 5.000 euros. Es decir, de manera normal las explotaciones que son a tiempo parcial son más pequeñas, perciben esa cantidad o parecida. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo el mundo que hoy hace la paz o que quiera hacerla en el futuro va a ser agricultor activo. Cuestión está que nosotros entendemos que no es bueno, que se pierde producción, que se pierde profesionalidad y que de España, de las comunidades más perjudicadas, es Castilla y León, porque es de las comunidades más profesional. Si aquí se presentan 60 y tantas mil, 70.000 PA, casi 45.000 somos profesionales y hay pues 20.000, 20 y algún mil que son tiempo parcial. Es que en España se presentan 680.000 PA, de las cuales solo 220.000 cotizan a la Seguridad Social. Está invertido el aspecto. Aquí sí hay profesionales haciendo agricultura y en España hay mucho más tiempo parcial que profesionalidad. Pero si es que a esta cuestión de agricultor activo le añadimos una figura que se han inventado, que es el pago redistributivo, que eso suena muy bien a estos partidos ideológicos de izquierdas y todas estas cosas, quitar a los ricos para dárselo a los pobres, pero es que esto no es así. Es quitar un 10% a todos para luego repartirlo a las primeras hectáreas, 40 o 50. ¿Qué significa? En terreno castellano, pues que los profesionales que tienes una explotación más grande para vivir de esto, te van a quitar de toda la explotación. Y al que no se dedica a esto, que es secundario, que tiene una explotación pequeña, le van a ayudar por todas las hectáreas, pero al profesional no. Por decirlo claro y sensato, la media de las hectáreas, si esto se aprueba,
Aquel que no es profesional va a cobrar más que los que somos profesionales. Y hombre, esto es el mundo al revés. Quitar dinero al agricultor profesional para dárselo a los que no lo son, esto es, lisa y llanamente, una putada, diciendo en idioma castellano. O como se diga. La tercera, la forma de hacer agricultura. Nos quieren enseñar en Europa a hacer la agricultura. Nos dicen que medioambientalmente estamos haciendo barbaridades, que hay que tener una condicionalidad reforzada y se crea una figura que es ecoesquemas. Nos quieren enseñar a rotar nuestras explotaciones, a tirar nuestros herbicidas, nuestros abonos, a dejar islas sin segar, a segar nuestros pastos. En definitiva, cuestiones medioambientales que, lejos de servir para mejorar el medio ambiente, que yo creo que si alguien verdaderamente en el conjunto de la sociedad le está cuidando somos los agricultores y ganaderos, pues van a servir para tener un coste mayor las explotaciones y menos posibilidades de producir. Por lo tanto, todo en contra. Y por último, el cuarto punto que nosotros estamos en contra es, porque hombre, tanto exigir Europa al sector, tanto exigirnos, tanto garantizar, tanto mensaje demagógico de calidad, de sostenibilidad, de eso, solo se exige para lo que se produce aquí. Tú tienes todas las exigencias aquí, pero vas a Marruecos, que está a 15 kilómetros, y allí se puede producir como se quiera. No hay bienestar animal, no hay convenios colectivos, no hay salario mínimo, no hay nada. Pero ese producto entra en España y ya es comunitario, y ya lo bendice todo el mundo. Si eso es una competencia desleal. Y en este mismo sentido, bien se sabe en España, en Castilla y León y en Europa, que el eslabón débil de lo que es el precio del producto es el agricultor, pues ahí tampoco ha avanzado nada Europa en proteger esa cadena de valor al agricultor para estar en mejor posición que la industria o la distribución. Caso de la leche ahora, que están nuestros ganaderos perdiendo dinero ordeñando vacas. Pues ahí, en esas cuestiones que reiteradamente exigimos mecanismos para no permitir ese abuso, tampoco se ha hecho nada. Por eso, con rotundidad, desde Asaja manifestamos que la PAC que Europa ha aprobado es peor que la que tenía, que va en contra del sentido común, de la profesionalidad y de la producción. Pero a la vez, ya que es mala en Europa, el Ministerio la quiere hacer todavía peor. Estamos contentos con Europa y con el Ministerio, por lo que voy viendo. Por cierto, decía usted que sus señorías en Europa las habichuelas no comen habichuelas, comen algas, nunca se olvide de eso. Aurelio González, de la Alianza UPA-COA. Bueno, yo creo que, primero, buenos días a todos y a todas. Y, desde luego, decir que ante la PAC, pues llevamos muchos años de PAC. Llevamos muchos años diciendo que la PAC está mal diseñada, que esa compensación por pérdida de renta, llevamos muchos años que se han olvidado de la principal medida que tenía que tener la política agraria común y que tuvo en su momento, ¿no? Cuando se crea la Unión Europea en el año 59, en el Tratado de Roma, lo primero que pensaban en Europa era garantizar la producción de alimentos para garantizar la alimentación de la población después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora eso ha cambiado, eso ya no se piensa así. Ahora se diseña la política agraria común con otros planes ideológicos y otras ideas medioambientales en la cabeza, ¿no? Lo primero que tenemos que decir de esta política agraria común, de esta reforma, es que en el primer aspecto debería ser positiva porque por primera vez se recoge que cada país pueda hacer una propia normativa de la PAC. Eso decíamos siempre, ¿no? Que Europa estaba muy alejada, que el territorio conoce mucho mejor la agricultura y la ganadería de su terreno y que deberían de dejar siempre la puerta abierta a regular. Bueno, pues por primera vez se hace eso, ¿no? España tiene que hacer un plan estratégico. Y ese plan estratégico, tal que como se ha presentado,
tarde, escaso y de una forma pues retorcida. Tal como se ha presentado ese plan estratégico, pues lo que nos lleva a nosotros a decir desde la Alianza Opacoa es que ojalá pudiéramos hacer un plan estratégico en cada región, uno en Castilla y León, otro en Andalucía, porque tenemos una realidad muy diferente en nuestro territorio nacional y no es lo mismo nuestra agricultura, nuestra ganadería, como se está poniendo de manifiesto, con lo que hay en otros sitios. A nivel europeo te recoge la normativa que no se puede excluir a solicitantes de la PAC que sean a tiempo parcial, agricultores a tiempo parcial, con lo cual por ahí ya tenemos la primera punto en el que estamos en contra. Pero eso siempre ha sido así desde el primer momento. Hace años, cuando una de las reformas de la PAC del comisario Ciolos se inventó lo del agricultor activo, todos decíamos, uy, qué bien, a ver si ahora de verdad se van a dirigir las ayudas a quien de verdad las necesita, que es el que vive exclusivamente la agricultura, que no tiene otras actividades y que solo depende de sus ingresos agrícolas y ganaderos. Pues al final las presiones políticas a ese comisario pues hicieron que por la puerta de atrás agricultor activo fuera todo el mundo. Y ahora pues sigue lo mismo, más de lo mismo. No ha cambiado nada. Como decíamos, si no podemos conseguir, que es nuestro ideal, de que las ayudas se dirijan a los agricultores que pagamos y cotizamos la seguridad social, que vivimos de ellos, a las explotaciones familiares, agrarias, etcétera, etcétera, pues tenemos que buscar las vueltas de otra manera. En este plan estratégico que se ha presentado, lo primero que nos hablan es que a la política agraria común se le va a exigir una dimensión social. Pero esa dimensión social que nos dicen, se habla de que los agricultores y los ganaderos se va a vigilar que tengan las cosas bien hechas en cuanto a la contratación de trabajadores, de temporeros, etcétera, etcétera, porque ya se está poniendo en entredicho que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, nosotros lo que decimos es que esa dimensión social que se le exija también a las solicitudes de la PAC, a los solicitantes de la PAC, que se cumpla, porque ¿qué legitimación social tiene que alguien que no vive de ello, que es inversor de bancos, etcétera, etcétera, hidroeléctricas, tenga ingresos de la PAC? ¿Esto está legitimado socialmente? Yo creo que no. Entonces, ese punto vamos a exigir que se cumpla, que se le exija a todos los solicitantes de la PAC, lo de la dimensión social, y que cumpla las obligaciones fiscales y sociales. Si no conseguimos eso, pues tenemos un elemento nuevo para compensar una ayuda a los agricultores y ganaderos que de verdad viven y trabajan de la agricultura. Eso podría ser positivo, el pago redistributivo, si se hacen bien las cosas. Si se hacen bien las cosas me refiero a que, ya que se va a detraer unos fondos para repartir a las explotaciones que queremos que tengan más futuro, pues ahí sí que se tiene que exigir primer requisito es ser agricultor profesional, ser explotación familiar ligada al territorio y que estás viviendo y trabajando de esa explotación. Y luego, pues un tamaño. Aquí tenemos un ejemplo de trabajo, de unidad de trabajo de las UTAs, que se exige la incorporación de jóvenes. Pues bueno, pues en torno a esa explotación media que se le exige a los jóvenes, eso es lo que hay que primar, ¿no? A partir de 0,7, 0,8 UTAs hasta 1,9. Ahí se pueden dirigir esas ayudas de pago redistributivo. Quedarían fuera las grandes que no los necesitan y las pequeñas que no viven de esto y que es otra cosa. Luego, nos están anunciando en esta PAC que tenemos que, con ese planteamiento ideológico, como decía antes, sin pensar en la realidad del campo, pues que hay que reforzar las medidas medioambientales a través de los ecoesquemas, etcétera, etcétera. La condicionalidad reforzada y tal. Bueno, aquí desde luego tenemos que decir una cosa. Primero, ya teníamos unas normas de condicionalidad que muchas veces son ridículas. Yo recuerdo ya hace unos años, cuando le decíamos a la consejería que en las
En las normativas de condicionalidad, por ejemplo, te decía que no podías empacar hasta que no estaba ya el sol bien fuera, bien alto, y que si tú querías empacar un poco antes, pues que tenías que llevar dispositivos de ahuyentación de las aves. Y decíamos, hombre, que tenemos que llevar a alguien sentado en los contrapesos dando palmas o algo. Si llueve no podías salir porque si hacías una rodera de más de 15 centímetros te podían penalizar. Todas esas normativas de condicionalidad estaban ahí. Ahora además se mete una normativa se quiere meter el tema de rotación de cultivos. Pero además rotación de cultivos en regadío, cuando todos sabemos que hay un cultivo como es el maíz, donde no cabe la rotación, porque si te dedicas a sembrar maíz, que no lo necesita el cultivo de por sí, pues si siembras maíz un año y al siguiente no puedes, pues estás bastante fastidiado económicamente, ¿no? ¿Qué le van a decir a esas 60.000 hectáreas de los regadíos de León que no pueden sembrar maíz al año siguiente? ¿Qué van a sembrar? ¿Otros cultivos para competir con otros sistemas? Hay cosas que se alejan mucho de la realidad, ¿no? Y es esa falta de visión de lo real. Porque esas normas que se dicen medioambientales de forma ideológica, pues solamente, como por ejemplo plantean la reducción del abonado y de los fitosanitarios. Y digo yo, ¿y por qué si se está haciendo bien? A alguien que lo esté haciendo mal, que esté echando demasiado, pues bueno, está bien, corríjasele, se le hacen análisis, oiga, usted tiene que echar menos kilos, porque hay un problema de contaminación. Pero si lo estás haciendo bien, ¿por qué tienes que reducir un 30% el abonado? ¿Para producir menos? ¿Para depender más todavía de fuera, de la alimentación de otros países? Pero como ya han dicho por aquí antes, lo que más enerva de esto a todos los agricultores y ganaderos es que esta normativa solo se nos exige a los agricultores y ganaderos europeos. Que hay una hipocresía política feroz. No se le exige a las producciones de fuera. Están trabajando y produciendo empresarios españoles, por ejemplo, se van a Marruecos a producir tomates, etcétera, etcétera, con las condiciones como les da la gana, con productos que aquí llevan prohibidos en la Unión Europea 20 años. Y allí no. Eso es hipocresía, ¿no? Pero sobre todo decíamos que aquí esta PAC, para nosotros, para la Alianza Opacoaz, lo que adolece es de lo que adolecen las anteriores reformas, ¿no? Que no hay una medida clara que vaya a la gestión y al control de los mercados, para conseguir la rentabilidad de las explotaciones por la vía de los precios y de los productos que sean objetivos, que sean viables económicamente las explotaciones. Porque si no hay rentabilidad económica de nuestros productos, al final las ayudas siempre van menguando, al final se acabarán y al final la gente joven no se queda en el campo si no ve una rentabilidad económica en su explotación. Y esa rentabilidad tiene que venir forzosamente por la vía de los mercados. Y eso en Europa se ha abandonado. En Europa llevamos años haciendo el tonto, haciendo políticas para echarnos en manos del libre mercado, y con esta PAC todavía, pues yo creo que las potencias como Estados Unidos, Australia, nuestros competidores en la producción de alimentos, están frotándose las manos porque van a aumentar sus beneficios y a nosotros nos van a fastidiar más todavía en esas producciones y en esa competición. Yo creo que han explicado ustedes bastante bien cómo es la situación. Ahora estamos ya no en la batalla de la PAC, estamos en la batalla interna de la comunidad, estamos en la batalla con el Ministerio de aquí al 31 de diciembre, de aquí a ese plan estratégico que hay que hacer para modular la política agraria, que es lo único bueno que nos ha traído esta reforma de la PAC. Cuando hablan ustedes de los que cobran y no se dedican a esto, no le ponen ustedes nombres, pero bueno, parece insólito, ¿no?, que en estos tiempos, a estas alturas, y con un gobierno socialista, haya terratenientes. Es el caso de la Casa de Alba, que sigue siendo el mayor perceptor, según los últimos datos que hemos conocido, de PAC, por ejemplo, en Castilla y León. Me imagino que se refieren ustedes. Por eso pesa tanto, decían ustedes, seguramente Andalucía, y pesa tanto Extremadura, porque
sigue existiendo en algunos territorios eso que nos contaba Miguel Delibes en Los Santos Inocentes, que no deja de ser esos grandes perceptores que no viven de la profesionalización del campo. Porque cuando hablamos de profesionalización del campo hablamos de empleo, y de empleo ligado además a la despoblación. Lo decía antes, la semana pasada el Gobierno de Castilla y León presentaba el plan en el que insiste tanto del rejuvenecimiento del campo, que es esencial, porque ustedes ya van teniendo también sus años, van teniendo sus... Y hay que pasar el testigo a nuevas generaciones, y eso es esencial si queremos mantener el mundo rural, queremos mantener la población, queremos mantener los pueblos y queremos mantener la realidad social que es Castilla y León, más allá de las 9 capitales de provincia, alguna ciudad más grande. Bueno, yo les he escuchado a los 4, les hemos escuchado la gente que nos está siguiendo a través de las webs del Mundo de Castilla y León. ¿Dónde van a centrar ustedes los esfuerzos como concepto de comunidad, lo que decíamos antes, las OPAs, el Gobierno y el Parlamento? ¿Dónde van a centrar el esfuerzo para sacar la mayor tajada posible para Castilla y León en ese plan estratégico? Consejero. Bueno, el esfuerzo principal le vamos a hacer en la negociación que está abierta ahora, desde esa posición común a la que nos hemos referido todos. Hablando ya en concreto, ¿cuáles son los temas y cuál es la posición que estamos defendiendo? Por ejemplo, ecoesquemas, que ahora habla usted mucho de ecoesquemas. Voy a ello. Mire, agricultor activo. Hay 3 modalidades. Aquel que tiene un 25% de la renta proveniente de la actividad agraria. En segundo lugar, aquel que cobra hasta 5.000 euros de PAC. Y en tercer lugar, aquel que esté de alta en la Seguridad Social Agraria. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué le hemos dicho al Ministerio en la reunión que celebramos el día 14 de julio en conferencia sectorial? Que tiene que haber un requisito para esas 3 modalidades, que es estar dado de alta en la Seguridad Social Agraria. En segundo lugar, en relación al pago redistributivo, en la parte que afecta a todo lo que tiene que ver con el agricultor profesional. ¿Qué le hemos dicho al Ministerio? Le hemos dicho, en primer lugar, le pedimos que bajara el porcentaje del 12% inicial, del cual hablaba el Ministerio, al 10% del pago básico, y ha sido aceptado a propuesta de Castilla y León. Y le dijimos en relación al agricultor profesional, mira, el pago redistributivo, a nuestro juicio, debe de ir exclusivamente al agricultor profesional. Alternativa, si esto no lo veis de manera adecuada, bueno, pues que al agricultor profesional, por el hecho de serlo, se le dé un suplemento, una ayuda suplementaria dentro del pago redistributivo, como está aconteciendo y hemos acordado ya, por ejemplo, en el ámbito de la mujer, que haya un suplemento adicional. Eso es lo que le hemos pedido al Ministerio. Tercer ámbito para nosotros fundamental, que dentro de las ayudas asociadas, que estamos de acuerdo en términos generales en el conjunto de las ayudas asociadas tal como se están expresando y tal como hemos venido negociando, que haya un reconocimiento a un plan nacional integral de ayudas al sector del ovino y del caprino, similar al que hay para el olivar, que ya está aprobado. Y en cuarto lugar, que quizás sea el aspecto ahora que más nos preocupe, porque estamos en la efervescencia de la negociación, el tema al que usted se refería de los ecoesquemas. En relación a los ecoesquemas, Castilla y León había planteado una posición única en ese sentido, con un planteamiento que decía debe de haber un único ecoesquema que sea universal y en el cual puedan encajar las distintas modalidades de los distintos tipos de agricultura que hay en España. Es decir, que cualquier agricultor tenga la opción, o cualquier ganadero tenga la opción de poder acogerse a un ecoesquema, porque el ecoesquema tiene una característica, que son voluntarios. Pero si no le damos la opción al agricultor de que pueda desarrollar una práctica
que se avenga bien con lo medioambiental, pues malamente se va a poder acoger. Hemos estado hablando mucho de este tema y ahora ya se han empezado a materializar las correspondientes reuniones y, en primer lugar, yo tengo que señalar que el Ministerio acoge de buen grado esta posición que hemos planteado desde Castilla y León, es decir, un único ecoesquema en el cual de él pendan distintas medidas que tengan un carácter incentivador, es decir, que le facilitemos a nuestros agricultores el que puedan realizar, como digo, esas prácticas. En resumidas cuentas, el Ministerio, bueno, pues, y como digo, ha acogido esta propuesta que ha hecho Castilla y León. ¿Qué le vamos a proponer? Y cuando acabe este foro vamos a tener un encuentro con las organizaciones para explicarle a las organizaciones qué es lo que le vamos a proponer al Ministerio ya en concreto, una vez que nuestra posición, nuestro planteamiento es asumido por el Ministerio. Bueno, pues le vamos a plantear un elenco de acciones de cómo debe desarrollarse este ecoesquema, a nuestro juicio, para que tenga encaje algo tan importante como es la agricultura de Castilla y León y de la España de interior, que hace referencia a los cultivos herbáceos de secano y de regadío, que es lo que realmente nos está preocupando y donde tenemos más dificultades a la hora de encontrar y encajar entre todos esa figura de ecoesquemas, porque a nadie se le escapa que encontrar un ecoesquema para la ganadería extensiva pues es relativamente sencillo. ¿Cuáles son esas propuestas que le estamos haciendo al Ministerio y que vamos a compartir y vamos a rediseñar con las organizaciones profesionales? Bueno, en relación a estos cultivos herbáceos de secano y regadío, bueno, medidas específicas que vayan, en primer lugar, a que se incorporen los restos de cosechas y rastrojos. Esa como primera de las medidas. Incorporar, lo decía Aurelio dentro de la condicionalidad reforzada, una rotación que vaya a la diversificación, es decir, que sea en explotación y no en parcela. Para que lo aclaremos, que se tenga en cuenta el conjunto de la explotación de un agricultor para establecer los correspondientes porcentajes a la hora de producir el que se cumplimente como una práctica bien avenida con los ecoesquemas esa rotación a la que me acabo de referir. Permitir también todo lo que se refiere a la agricultura de conservación y la siembra directa en el conjunto de todo el territorio. Y también el abono orgánico como nueva medida dentro de lo que son las nuevas acciones en agroecología. Por supuesto, le vamos a pedir que en este ámbito de los cultivos herbáceos, tanto de secano como de regadío, se incrementen los pagos, es decir, que se incentiven estas prácticas a través del incremento de los pagos, porque hasta ahora nos parecen escasos. Y algo también muy importante, que haya un control del conjunto de superficies que se vayan a destinar en pastos y en cultivos permanentes en el conjunto del territorio nacional. Esta es la propuesta que estamos rediseñando de la mano de las organizaciones profesionales agrarias y que estamos transmitiendo al Ministerio. Estamos en un periodo muy inicial de lo que haya de ser la negociación en este ámbito de los ecoesquemas, cruciales, porque fíjese usted que suponen el 23% del primer pilar. Por tanto, estamos hablando casi de una cuarta parte de lo que son las ayudas directas que van a recibir nuestros agricultores y nuestros ganaderos. La intención es que tengamos redefinido en el mes de agosto, septiembre, toda esta figura para que la podamos ver y analizar ya desde un punto de vista político a finales del mes de septiembre y principios del mes de octubre en conferencia sectorial. Estos son los 4 grandes apartados que nos preocupan. Nos preocupa también, y ya para acabar, por supuesto, el que no se pierda financiación en el FEADER. La PAC, como decía don Aciano,
viene ya con casi un 2% para este año, 1,9%, y para el año que viene otro 1,9% de menos dinero a los agricultores españoles. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de rediseñar toda esta arquitectura que nos permita que precisamente puedan recibir lo máximo posible dentro de esta merma que ya de partida tenemos. Por tanto, en el FEADER queremos también que haya una mayor aportación por parte del Estado. Ahora, en Castilla y León, el 70% va de cuenta de la comunidad, el 30% por parte del Estado, y lo que queremos es equilibrar esos fondos del desarrollo rural en torno al 50-50% para cada una de las administraciones. Esa es nuestra petición y en ella estamos trabajando. Y yo creo que con esto he señalado cuáles son los aspectos fundamentales de lo que es la preocupación en la negociación ya específica. También le digo una cosa, la PAC tiene muchísimos flecos a la hora de redefinir, rediseñar todas estas cuestiones a las que nos estamos refiriendo. En ello estamos profundizando a través de los distintos equipos del Ministerio y de la Comunidad Autónoma, y por tanto es un arduo trabajo que nos tiene que llevar precisamente eso, a la mejor de las negociaciones de la PAC, dentro de que es una PAC que no nos gusta a nadie, sin lugar a dudas. Hablábamos de eso, de dónde hay que hacer el esfuerzo, el frente común para sacar, porque todo no lo vamos a sacar, pero a ver si podemos sacar por lo menos una parte de Castilla y León. La misma pregunta le formula a Jesús Manuel González Palacín, porque claro, no hay que olvidar que el ministro es andaluz y el ministro mira especialmente para Castilla y La Mancha, eso es una realidad política, y especialmente para Andalucía. Lo vimos, por ejemplo, cuando fue lo de las ayudas del vino para eliminar excedente de vino en la pandemia. Si recuerdan ustedes, se penalizó a las denominaciones de origen, que había sido uno de los elementos esenciales que había puesto Europa sobre la mesa, convertir las cosas en denominaciones de origen para garantizar la calidad alimentaria. Vimos cómo se primó el vino de Castilla y La Mancha, pues seguramente porque gobierna el mismo color político que el gobierno central. Por eso digo que dónde hay que poner el esfuerzo para conseguir lo más posible para Castilla y León. Castilla y León, se ha dicho antes, somos la comunidad con más porcentaje de profesionales cobrando la PAC. Aquí 2 de cada 3 perceptores somos profesionales. Sin embargo, en el Estado español es 1 de cada 3 el profesional. Por lo tanto, aquí a nosotros nos viene muy bien definir agricultor activo lo más parecido posible al profesional. Y para eso tenemos 2 elementos. Evidentemente, el acuerdo de comunidad, que me consta que el consejero le está llevando a la negociación, pero sobre todo aplicar la normativa vigente. Y es que parece tan obvio, pero no se está aplicando. Un inspector de trabajo, cuando le pilla a alguien subido en el tractor y no está de alta en la seguridad social, le impone una sanción. Le impone 5 años para atrás de pago de seguridad social y 3 años para adelante. Pues está haciendo algo irregular, está haciendo una actividad sin darse de alta en la seguridad social. Algo tan obvio que aplican a rajatabla a los inspectores de trabajo no se exige a la hora de solicitar la PAC. Es decir, tú cuando solicitas la PAC y tienes actividad agraria, tendrás que estar dado de alta en la seguridad social si tú ejerces la actividad. Si te lo hacen unos terceros, tendrás que aportar facturas de una empresa que te lo hace. Pero si lo haces tú personalmente, tendrás que estar dado de alta en la seguridad social. Eso es lo que marca la normativa vigente. Pues no se está haciendo. Y eso es lo que se debería hacer de forma inmediata para la próxima PAC. Esta PAC, evidentemente, va a tener condiciones sociales, es decir, a nosotros nos aplica la normativa social como a todo el mundo. Cuando contratamos trabajadores, tienen que estar hasta la seguridad social, tienen que estar en un convenio, y tenemos inspectores de trabajo que nos sancionan. Pero ahora, a partir de eso, Agricultura va a pasar los datos de todos los agricultores para que la inspección de trabajo sea más fácil y, digamos, más exhaustiva todavía. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con los agricultores o aquellos perceptores de PAC? Porque yo no los llamaría ni agricultores, que ejercen la actividad pero que no está dado la seguridad social. Es una competencia totalmente desleal para nosotros. Y es que ahí nos estamos jugando una parte importantísima del presupuesto, entre un 10 y un 13% de presupuesto. Y luego la parte de las empresas. Hay muchas sociedades, muchas cooperativas que son agricultores que viven de esto. Perfecto. Sobre todo muchas empresas ganaderas. Pero también hay empresas que tienen su parte del negocio en la agricultura. Pero es una parte de su negocio. Su gran parte del negocio está en otras cosas. Pero cobran la misma PAC que todos nosotros.
Esto implicaría cambios, primero en el impuesto de sociedades, porque no hay forma de que una sociedad sepamos cuál es el porcentaje agrario y cuál no, porque no hay una casilla específica del sector agrario. Entonces ya hemos hecho la propuesta de que exista una casilla específica del sector agrario para distinguir las sociedades exclusivamente agrarias o mayoritariamente agrarias de las que no lo son, de las que tienen una pequeña parte en agricultura, como tienen otros muchos negocios. Y aplicarles la misma normativa que el agricultor activo, es decir, si tú, esa empresa, vive de otra cosa, o sea, tiene sus ingresos en otra cosa, la parte agraria, las ayudas PAC, dejaría de percibirlas. Y en empresas nos estamos jugando un 39% del presupuesto, digamos que se reparte en empresas. Insisto, muchas de ellas son de agricultores y ganaderos que han hecho sociedad con sus hermanos, con otros, perfecto, ahí no hay nada que decir. Pero los que tienen otros negocios, ahí sí habría que ir. Y eso es importante de cara a la próxima PAC, porque el cheque va a ser el mismo, no, un poquito menos. Los costes de producción van a ser mayores por la carga medioambiental que tenemos. La competencia desleal y la pérdida de competitividad con países terceros va a aumentar en contra nuestra. Por lo tanto, o repartimos mejor el dinero público, tenemos ese colchón a los que realmente vivimos de esto, o tenemos difícil. Por lo tanto, nuestra prioridad es esa, es separar quién vive de esto y quién no, y que haya diferencias lo antes posible. Y luego, evidentemente, el tema medioambiental, de aquí a septiembre, octubre, tenemos que conseguir unos ecoesquemas que sean accesibles a todos los agricultores y ganaderos, que no tengan mayores costes de producción y que no perdamos productividad, porque es que si no estamos haciendo un pan como unas tortas. Luego el tema del pago distributivo, a mí es que me suena a premio de consolación. Es decir, como no hemos conseguido agricultor activo, pues ahora, bueno, por lo menos el pago distributivo sí para los profesionales. Ojalá no tendríamos que tener pago distributivo. Para mí una explotación de 500 hectáreas es tan perfectamente, tiene tanto derecho a cobrar la PAC como uno de 50. O sea, si tiene 500, perfecto, y si tienes 50, perfecto. O sea, si eres profesional independientemente de lo que tengas. A mí la raya la pongo en los profesionales y en los no profesionales. O sea, hay dos a título principal que hemos dicho siempre y en los que no lo son. El que tenga más, perfecto. El que tenga menos, pues se tendrá que buscar la vida. Pero el profesional y el no profesional. El pago distributivo me suena a mí como es ese premio de consolación de, bueno, pues a ver si compensamos un poco, pero no nos gusta. Formulo la misma pregunta. Claro, lo que pasa es que oyéndoles a ustedes, la PAC, que nace como un elemento esencial que era la garantía alimentaria, y después de una pandemia donde afortunadamente los ciudadanos hemos visto y hemos puesto en valor el valor del campo y de la gente del campo, porque no ha faltado un solo producto en los lineales de los supermercados en una pandemia de esta dimensión. Seguramente la crisis más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Cualquier otra crisis mundial que ha habido desabastecimiento, y aquí hemos visto que ustedes no han parado, no se han bajado del tractor, no han parado de cosechar, no han parado de producir, precisamente para que el ciudadano que estábamos encerrados en casa no le faltara nada de los lineales de la alimentación. Eso es esencial, ¿no? Que haya esa seguridad alimentaria por futuras crisis o futuras cuestiones que puedan venir en este mundo cambiante. Pero claro, escuchándoles a ustedes, a uno le desalienta mucho ser agricultor y rejuvenecerse en el campo cuando se les oye a ustedes todas las penurias y todos los castigos a los que se les someten, la incompetencia de la Unión Europea, como decía usted, incompetencia porque no conoce la realidad, o del propio gobierno central. Bueno, la pregunta es la misma: ¿hacia dónde tenemos que pelear? Lo más importante para conseguir los ejes esenciales para Castilla y León, para que la agricultura y la ganadería siga siendo ese motor económico que es. Pues que no salga de nuestro mensaje un desánimo a los jóvenes que se quieren incorporar, porque la agricultura siempre ha tenido dificultades, la paz siempre nos ha costado negociarla, ha habido años buenos o malos, pero los que estamos aquí nos sentimos orgullosos de ser agricultores, y creo que los jóvenes que verdaderamente sientan pasión por la agricultura y tengan decidido de que esta va a ser su profesión, sigan con esa idea a pesar de los problemas que estamos contando. Pasaremos más o menos apuros, pero saldremos de una forma airosa, airada y valiente de esta situación para la agricultura, la ganadería de Castilla y León, que, como dije, es modelo de profesionalidad dentro de España, pues tiene, y estoy seguro de que va a tener
futuro. Somos la despensa de este país en materia agraria, en materia ganadera, en muchas cuestiones, y no creo yo que, por lo tanto, tengamos dificultades a este respecto. Yo creo que va bien, sí. Ya está. Si lo mira para el frente, yo creo que ahí se oye bien el micrófono. A lo que me preguntabas, Pablo, ¿cuáles son las líneas rojas que para Saja tiene esta nueva PAC? Pues la primera línea roja, y tengo que manifestar claramente que la interlocución y los acuerdos con la Consejería de Agricultura de Castilla y León son totales, que hay disposición por parte del Gobierno y por las OPAs a hacer una propuesta de cara al Ministerio lo más agraria, lo más profesional y lo más sensata posible, y en eso estamos trabajando. Pero ¿cuál es nuestra mayor preocupación? Lo dije al principio, siempre nos ha preocupado mucho que Europa deje mano abierta a los Estados miembros para hacer y deshacer con la PAC, porque lejos de mejorarla siempre se empeora. Es lo mismo cuando se dice se va a hacer más sencilla, va a tener menos burocracia. Mentira. Siempre PAC tras PAC es más compleja, con mayor burocracia y mayores problemas. La primera línea roja que para Saja es que tanto el ministro como la inmensa mayoría de los consejeros de este país quieren utilizar los fondos de la PAC para conseguir votos electorales. Y la PAC no tiene que servir para ganar votos los políticos. La PAC sirve para ayudar a los agricultores a producir alimentos seguros. Y digo esto porque el eje vertebral de esta PAC es quién cobra la PAC. 220.000 agricultores profesionales que cotizan a la Seguridad Social, que pagan Hacienda, o 700.000, de los cuales casi 500.000 ni cotizan a la Seguridad Social, ni en muchos casos pagan Hacienda por los ingresos agrarios. Ese es el dilema. ¿Qué es lo que pedimos en Castilla y León, conjuntamente Consejería y organizaciones agrarias? Por cierto, habrá un documento nacional de las organizaciones agrarias también en esta misma postura, defendiendo la profesionalidad, defendiendo pagar la Seguridad Social, defendiendo pagar los impuestos. No un reparto político. Claro, si el ministro o algunos consejeros, usted ha hablado de Andalucía, es que en Jaén, provincia, se presenta al más PAC que en todo Castilla y León, con media hectárea, con una hectárea, con 1.000 euros, con 1.500, con 2.000. Claro, si a todos esos les dice usted no tiene derecho porque no es agricultor profesional, porque no cotiza, pues a lo mejor son 70.000 cabreados que no votan al consejero o al ministro de turno. Pero claro, si hacemos del dinero de la PAC una cuestión electoralista, pues se le quita más todavía a la agricultura la profesionalidad, el encaminar los fondos a los destinos de las personas y sectores que más lo necesitan, en definitiva, hacer agricultura productiva y profesional. Primera línea roja. Segunda cuestión, el tema de hacer agricultura. Vamos a ver. Tanto en condicionalidad social, en condicionalidad reforzada, en ecoesquemas, que no nos vengan a decir cómo se hace la agricultura, la ganadería, que hoy se puede decir más alto, pero no más claro. Hoy el mundo rural, el sector agrícola y ganadero europeo, por lo tanto en España, tenemos las mayores exigencias de calidad y de producción del mundo. No se puede hacer más en bienestar social, en bienestar animal, en condiciones sanitarias, en condiciones medioambientales, en el tema del clima. El único sector, aunque nos criminalicen, que descontamina es el agrario, porque con la actividad que hacemos, las plantas, los pastos, son sumidero de CO2, aunque se empeñen los ministros, los gobiernos en criminalizarlo. La realidad es esa. Entonces, cuando tú tienes una diversidad tan rica como en Castilla y León,
y si hemos tenido 7 millones de toneladas de cereal, que somos el 40% de España, si somos la mayor producción en vacuno, en ovino, en remolacha, en porcino, en patatas, si ya tenemos diversidad de todo, si en Castilla y León se produce de todo y bien, dejemos que unas zonas que son específicas de maíz puedan producir maíz, que por cierto somos deficitarios y hay que traerlo de América, más caro, peor, transgénico, y queremos prohibir aquí que se produzcan esas zonas maíz. Si en muchas otras zonas no lo hay. Entonces, porque se produzca en unas zonas específicas, dejémoslo. No obliguemos a zonas de producciones de terrenos escasos a tener que sembrar ese barbecho que se hace año y vez, a sembrarle de proteaginosas o oleaginosas, sabiendo que no va a dar nada, sabiendo que solo van a ser costes. Pero ¿quién sabe mejor en cada zona lo que tiene que hacer que ese agricultor o ganadero? ¿Para qué nos quieren obligar a dejar islas, a dejar terrenos sin segar en los prados, en los pastos? ¿Para qué? ¿Para que haya un reservorio de plagas, de malas hierbas, o para que haya hierba seca quemada que sea un polvorín en caso de un incendio? Pero si eso no sirve para nada, no permite, no mejora el medio ambiente, no garantiza las aves, no. Señores, la agricultura de Castilla y León es una agricultura moderna. Y por donde hay que ir las cosas es por mejorar las variedades, por mejorar la genética, por tener unos costes menores en electricidad, en carburante, por las nuevas tecnologías, por ayudar a los jóvenes que se incorporan de verdad, que son el futuro. No justo lo contrario, que es que estamos hablando de que el dinero de los profesionales se quiere reducir para esa agricultura de sofá, de tiempo parcial, que no hace producción ni hace garantías sanitarias, sociales y demás. Y la agricultura se quiere eliminar la producción y la profesionalidad para hacer labores que cuestan dinero, pero que al final no producen esa carne, ese vino, ese cereal que es la base de la alimentación. Solo por ser un sector que produce alimentos y por ser un sector que está en el medio rural, ya es social. No la hagamos más social, que no lo admite, que lo otro es hacerla improductiva y, por lo tanto, también antisocial, porque se pierde el empleo y los alimentos. Me venía a la memoria, cuando hablan ustedes del cobro de la PAC, que aquí, en estas mismas Cortes de Castilla y León, recuerdo algún caso, no en este mandato, el mandato anterior, que había quien era perceptor de la PAC, algún parlamentario que no había visto una azada en la vida, pero por aquello de que había heredado unas tierras cobraba unos 10, 12.000 euros al año por el tema de la PAC. No lo voy a mencionar porque tampoco es cuestión de eso, pero bueno, salió publicado. Me estaba acordando ahora, ¿no?, de las propias Cortes de Castilla y León, que quienes son los representantes que tienen que defender estos modelos, y había quien cobraba la PAC sin ser profesional del sector. Aurelio, antes de iniciar una ronda final, que yo sí quiero preguntarles por un par de cosas como la carne y el lobo y el ministro y algún otro tipo de ganado más. Aurelio González, por favor. Bueno, realmente la postura que coincidimos todos, ¿no? Para nosotros creemos que hay que centrar el trabajo en dos aspectos, ¿no? Primero, en el tema de la ayuda redistributiva, vamos a intentar trabajar para que salga bien, y dentro de ese enunciado de la ayuda redistributiva, creo, si no entiendo mal, que se puede hacer por regiones productivas, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que trabajar, ahí es donde hay que hacer una propuesta al Ministerio, porque si se hace por regiones productivas sin tener en cuenta unas con otras, o que cada región tiene que gestionar lo que le traiga y tal, para esa misma región, pues ahí tenemos mucho que trabajar, porque estamos en el sector precisamente mayoritario, donde más hectáreas hay, que es los cultivos herbáceos. Entonces, ahí tenemos que trabajar e incidir en ese tema.
Y segundo, desde luego nosotros, mira, creo que en esta normativa, y yo antes lo decía, llevamos muchos años de PAC donde nos hemos vendido, se han vendido los políticos en aras del libre mercado. En esta PAC parece que puede haber algo a través de las organizaciones de productores para algo de gestión precisamente de mercados a través del control de precios. O sea, intentar garantizar unos precios justos dentro de lo de la ley de la cadena alimentaria, pues parece que se hablaba algo dentro de esta PAC por primera vez en muchos años, ¿no? Ahí tenemos que centrar también todos los tiros. Y desde luego, lo más importante de gestionar en esta PAC, porque el pago básico es lo que es, eso viene como está, vamos, pero hay un 23% de los fondos de la PAC que se tienen que gestionar a través de los ecoesquemas. Ahí es donde tenemos que incidir y trabajar, porque como ya se ha dicho, en Castilla y León estamos haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo. Exigirnos más en muchos casos vamos a tener que inventarnos cosas nuevas a hacer. En muchos casos, propuestas que se están haciendo, nosotros vemos como puede ser incluso contraproducentes para los propios cultivos. Si tenemos un problema, como hemos tenido y llevamos varios años, que en algunas comarcas, en Valladolid, en Zamora, tenemos problemas con los conejos, con los ataques a los cultivos, que nos comen en algunos casos hasta las cepas. Si reforzamos más todavía las zonas perdidas, las zonas de vegetación espontánea, pues podemos tener un problema más grave todavía con esa plaga. Tenemos un problema importante con malas hierbas que están apareciendo, incluso hierbas nuevas. Yo llevo 35 años como agricultor y hay hierbas todavía, ahora que han salido en los últimos años que yo no las conocía, ¿no? Y bueno, pues eso tenemos que mirar a ver qué tenemos que hacer, porque la normativa muchas veces pues lo que nos pone son trabas a una gestión eficiente del territorio. Una gestión eficiente que, como se ha dicho, en muchos casos se venía haciendo por nuestros abuelos, por nuestros padres, haciendo una gestión y unas labores de mantenimiento, incluso de quema de rastrojos, para el tema de control de las plagas, etcétera, etcétera, que ahora por normativa pues está prohibido. Y te encuentras, aunque están prohibidas tantas cosas, que bueno, todo tiene que ser tratamientos químicos. A la vez que tienes que hacer tratamientos químicos, cada vez la normativa europea son más restrictivos, te van prohibiendo más esos productos, los que son eficientes, y al final te estás gastando dinero para no conseguir nada. Y lo primero que tenemos que hacer es concienciar a la población de España y de Europa en que los agricultores y los ganaderos ya estamos haciendo las cosas bien desde hace tiempo, que tenemos una normativa muy estricta de calidad de utilización de todos esos productos. Pero tenemos que concienciar a la gente de que nosotros, cuando echamos abono, nitrógeno, fósforo y potasio, es porque lo necesitan las plantas. Si no echas abono, no crecen las plantas. Si nosotros echamos fitosanitarios, son las medicinas que necesitan nuestros cultivos y nuestro ganado para poderse criar en buenas condiciones. Nosotros no echamos abono ni herbicidas porque nos dé la gana, son muy caros, ojalá no hubiera que echarlos. Se echan cuando son necesarios. Entonces, eso es lo primero que tenemos que controlar, ¿no? Y concienciar de que no estamos haciendo las cosas mal, de que si ha habido medio ambiente que gestionar hasta ahora es porque lo han gestionado primero nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, y ahora lo estamos gestionando nosotros. Y decir claramente que, bueno, cuando con la pandemia se vio una cosa clara, ¿no? Y es que se paralizó el transporte, se paralizaron muchas industrias y la contaminación en España bajó a unos niveles nunca vistos. Y sin embargo la agricultura y la ganadería siguió estando ahí, las vacas siguieron estando ahí, y ahora, bueno, pues nos sorprende que después de tan poco tiempo que ha transcurrido, pues se quiera seguir criminalizando al sector productor de que somos contaminantes, etcétera, etcétera, que nuestras vacas son lo peor que hay en el mundo mundial
para combatir, para crear ozono, y eso desde luego tenemos que cambiar esa imagen y esa visión por parte de la sociedad, que nos vean como los verdaderos cuidadores del medio ambiente, pero que ya lo estamos haciendo. No que tengan que venir cosas nuevas, porque esas ayudas que se van a destinar a través de los ecoesquemas deberían ser ya por lo que estamos haciendo. Sí quería preguntarles por las últimas cuestiones que además les han puesto a ustedes también en jaque y les han puesto en el foco, y es, lo primero, por el Gobierno, el Ministerio, porque se le ve con tanta desidia a este ministro sobre el sector. Yo no sé si tiene interés sobre el propio sector, porque yo tengo una teoría, y es que Pedro Sánchez en la última crisis de Gobierno se dedicó a hacer puñetas. Le hizo la puñeta a alguno cesándole y a alguno le hizo la puñeta dejándole, como es el caso de Luis Planas. Esa es una teoría que tengo yo periodística del análisis. Quería preguntar, ya sé que el consejero no se va a meter en estos jardines, va a decir que es un fenómeno el ministro, pero claro, el ministro es el que defiende al sector y ante él se imponen una vicepresidenta que un día nos viene y nos aparece de repente, nos descubre que se puede cazar el lobo al norte del Duero, creando un problema gravísimo para los ganaderos de este territorio, especialmente de Castilla y León, de algunas comunidades, pero de aquí, y el ministro tiene que tragar. Pero bueno, ya que te aparezca un día uno que no lleva ni un ministerio, que lleva un negociado, que es esto de consumo, que hubo que articularlo por eso del pacto, y diga que es mal comer carne, y atacar de esa forma tan directa a sectores tan potentes en la economía de este país y especialmente de esta comunidad. Y cuando hablo de la carne hablo de los ganaderos, hablo de los restaurantes, hablo de la gente que vive de la restauración, de los camareros, de los distribuidores, hablo de un montón de... Y el ministro se queda como la vaca cuando ve pasar al tren. Entonces yo quería preguntarles a ustedes por estas cuestiones más políticas. Y el consejero, si quiere pasar palabra, pasamos palabra y hablo con las sopas. No, yo le contesto a lo que yo opino de todo eso. Y le voy a contestar con una situación que no sé si voy a desvelar, pero que quiero que la conozcan, quiero compartirla con todos ustedes. Hablamos siempre de que el sector ha sido esencial, estratégico, durante toda la situación de pandemia que estamos padeciendo. Y claro, como eso son palabras, pues parece que se las puede incluso llevar el viento. Pues miren, 15 de marzo de 2020, declaración del estado de alarma y todo lo que aconteció en los meses siguientes. A mí me llamaba el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del orden de 4 y 5 veces cada día para ver cómo estaban llegando y si no estaban llegando los suministros a los lineales de los supermercados y de los hipermercados. ¿Qué ocurrió? Que gracias a Dios y sobre todo gracias a nuestros agricultores y ganaderos, los lineales estaban suficientemente abastecidos. Hubo algún conato que fue expresión de lo que pudo haber pasado y no pasó, pero lo que sí que es cierto es que el sector dio el do de pecho y nos encontramos con una realidad que es la de que somos sector esencial, hemos tenido un pequeño conato y tenemos que seguir produciendo alimentos para el conjunto de los ciudadanos. Por tanto, todas estas cuestiones a las que usted se acaba de referir, el lobo, la carne, yo le añado el azúcar, le añado lo que se viene con el plan hidrológico, a continuación, son cuestiones que de alguna manera están poniendo de relieve algo que para mí es fundamental, que no hay la suficiente responsabilidad por parte de alguno de los ministerios, en este caso el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Consumo, a la hora de poner en valor lo que hace este sector por el conjunto de la sociedad. Y esto hay que decirlo claramente. En el Gobierno de España hay determinados ministerios, por todos ellos Transición Ecológica
y consumo que no se están responsabilizando a la hora de valorizar la importancia que tiene la agricultura y la ganadería en este país, como garantes de que podamos levantarnos todos los días y empezar a funcionar. Porque sin gasolina, es decir, sin carne, no hay nada que hacer. Esa es la realidad. Y sin azúcar tampoco hay nada que hacer. Esa es la realidad en la que nos encontramos. No sé si le he contestado, pero lo he intentado. Gracias. No me ha contestado, pero lo ha intentado, es cierto. Yo le he preguntado precisamente por el Ministerio de Agricultura y le pregunto lo mismo, bueno, hago la misma reflexión a ustedes, que le parece que quienes les tienen que defender a ustedes, nos tienen que defender a nosotros, sean los que día sí o día no ustedes se sorprendan con un ataque o alguna ocurrencia. Yo, más que ataques, son ocurrencias que van teniendo. Jesús Manuel. Sí, hombre, lo del lobo una ocurrencia no, una ocurrencia muy impenitada, muy pensada y muy hecha a traición. Además, en un foro en que no tocaba tomar esa decisión, pero que por más que se les ha dicho desde todos los ámbitos posibles, desde las organizaciones agrarias, comunidades autónomas con lobos, o sea, siguen y hasta que no incluya el lobo en el ESPRE y le ultraprotejamos y prohibamos la caza y pasemos de 2.000 ejemplares que tenemos ahora a 2.500 o 3.000, se expanda el lobo por toda la península ibérica y ponga en jaque a la ganadería dentro de 10 o 15 años, pues no nos daremos cuenta de la barbaridad que supone el no controlar cinegéticamente, que es ahora mismo el mejor control que existe para el lobo, es que los propios cazadores pues controlen los lobos que sobran, que no es que se trate de ni acabar con la especie ni de ponerla en peligro de extinción, porque no está ni en peligro de extinción. O sea, 2.000 ejemplares en Castilla y León ya son lobos suficientes. Pues hombre, esto obedece a a unas mentes totalmente cuadriculadas que están ideologizadas totalmente y que van a contentar a un sector de la población, yo entiendo que muy pequeño, porque tampoco políticamente entiendo muy bien el sentido de esto. Por lo tanto, yo creo que esta barbaridad la veremos, las consecuencias las veremos en años sucesivos. Ahora lo que está en peligro es la ganadería extensiva. O sea, yo conozco ganaderos que han dejado de ser ganaderos por la presión del lobo. O sea, porque 5 ataques en un año supone tanta carga emocional que dices, no me compensa seguir levantándome con ese estrés todas las mañanas a ver qué me voy a encontrar. Por lo tanto, yo creo que es un error garrafal. Lo de consumo, pues es verdad, no es la primera vez, como decía el consejero, primero fue el azúcar, después la carne. Yo creo que a este hombre, pues no sé qué tiene contra el sector agrario, pero realmente parece que nos tiene manía. Ante esta metida de pata de la carne, yo creo que caben dos cosas, o dimitir o que le cesen. Y yo creo que Sánchez debería haberle cesado de forma inmediata, porque ese ataque contra un sector tan importante como el sector ganadero y agrícola, porque detrás de los ganaderos vamos los agricultores, pues eso tendría que significar un cese inmediato, un ataque gratuito, innecesario, y luego con unas medio verdades o mentiras importantes. Porque, hombre, si algo tenemos de bueno en España es la dieta mediterránea. Bueno, pero es que además con datos probados, porque tenemos la experiencia de vida más alta de las más altas de Europa y del mundo. O sea, tan mal no comeremos en España. Y la carne y el vacuno de carne está dentro de la dieta mediterránea. Y lo que tenemos que sacar pecho es de la variedad que tenemos de productos y de la dieta que tenemos. Por lo tanto, yo creo que encima, faltando, digamos, a datos rigurosos. ¿El exceso de carne es malo? Claro, como todo en exceso es malo. Por muy bueno que sea, si solo comes una cosa, acaba siendo malo, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que esos ataques no se pueden permitir. Pero luego le echo de menos el peso del ministro de Agricultura en imponerse en el Consejo de Ministros y dar un puñetazo encima de la mesa. Dice, vale ya de ataques al sector mío. ¿Dónde está Planas en ese Consejo de Ministros que dice, oiga ustedes, ya vale, ya vale de atacar al sector mío? Esto no se puede consentir. Tampoco he oído ninguna declaración, bueno, más una quejilla de vez en cuando por ahí Planas, para dejar. Sí, es Planas, muy Planas todas. Como él es el mismo. A eso le preguntaba yo, a eso es un poco lo que preguntaba yo por la defensa de un ministerio que es uno de los ministerios debería ser más potentes y más fuertes de este país por el peso que tiene la agricultura. No, insisto, el negociado de consumo, que no llega a ser un ministerio, es una especie de negociado que han
22 ministerios, pues claro, hay que fraccionar eso mucho, lo de la transición. Bueno, le pregunto a los dos, antes de ir acabando, a don Aciano y a Aurelio, ¿qué le parece la política? Bueno, antes de no la agraria común, la política. Antes de contestarte a tu pregunta, yo sí quería acabar con el tema de la PAC que nos has traído aquí, diciendo o expresando mi opinión clara. No sé si el ministro nos dará la razón en los criterios que tenemos, pero sí debo asegurar que el equipo que hay en Castilla y León, tanto en la consejería con el consejero, el secretario o el director general, la unidad que hay de las organizaciones agrarias y la pelea que estamos, no lo tienen en ninguna otra comunidad. Entonces, ¿lo conseguiremos o no? Hay veces que con razón no te la dan y te jodes y te aguantas. Pero yo puedo decir que trabajo, equipo y razón, como en Castilla y León, ninguno. A la pregunta que me has hecho, Pablo, pues yo también voy a ser bastante en este tema sensato. Aquí el culpable no es ni la ministra de Transición Ecológica, ni el de Consumo, ni la de Empleo, ni nadie. El culpable es el presidente del Gobierno, ni más ni menos. O sea, aquí el responsable, para lo bueno o para lo malo, porque en las afirmaciones o en los hechos que hace su ministro, a unos nos perjudicará y a otros les alegará. Si no se consume carne, pues igual a industrias de pescado congelado, de las pizzas o esas cosas, están encantados. Entonces, no nos engañemos. El responsable de las barbaridades que hacen los ministros de este Gobierno se llama presidente del Gobierno y es Pedro Sánchez. Y en esa responsabilidad le va también, pues que a lo que es el Ministerio de Agricultura es un ministerio, ministro y ministerio, que para él es de segundo nivel. Y los de primero ironizan, perjudican y maltratan al sector y también al ministerio. Porque sí, el ministro, cada vez que hay un ataque, se pronuncia, pero por eso bueno, pues quedar bien con los suyos. Pero la realidad es que sin convicción y sin fuerza y sin poder, pero a un ministro, como a un consejero, la fuerza se la da el presidente del Gobierno. Y si ese día el presidente del Gobierno cesa al ministro de Consumo, los demás aprenden. Pero es que no olvidemos que hace un mes lo había dicho él lo mismo de distinta manera en la Agenda 2050. Entonces, no le criminalicemos solo al ministro, que por mí criminalizado está, y estaba mejor en su casa que de ministro, pero es que el presidente del Gobierno es el responsable. En eso, en el tema del lobo, en el tema del azúcar, en el tema de cuando la ministra de Trabajo dice que tenemos esclavos en nuestras explotaciones, y así sucesivamente. Entonces, para mí, el culpable total de esta situación es el presidente del Gobierno y el modelo que él quiere de hacer política. A quién apoya, a quién le da alas y a quién los crucifica. Y al campo, el presidente del Gobierno y el sector de sus ministros le está criminalizando. No hay una mala palabra por parte del presidente, pero tampoco ninguna buena acción por parte de sus ministros y del propio. Aurelio. La verdad es que lo primero que tengo que decir es lo siguiente, ¿no? En el tema del lobo, si estamos así, es porque las políticas de la fauna salvaje, de control de la fauna salvaje, han sido y siguen siendo todavía regionales, las comunidades autónomas, no lo olvidemos. Si hemos llegado a este punto, a este momento, donde tenemos 7 ataques diarios de lobo en Castilla y León, varios de ellos en la provincia de Ávila, por lo menos 4, si hemos llegado hasta ahí es porque no se han hecho bien las cosas. Las mayores movilizaciones o de las mayores movilizaciones que se han hecho en Valladolid han sido ante la Consejería de Fomento por no hacer controles de lobos como tenían que hacerlos. Porque desde la SOPA le estábamos diciendo que había que eliminar más ejemplares.
porque si se marcaba por parte de los expertos un cupo de 120 animales que había que abatir para bajar la conflictividad, solo se mataban 50. Y le decíamos, utilice usted los medios de la consejería para matar los otros 60 o 70 que hay que abatir, porque todos esos que no se maten van a criar y van a ser una sobrepoblación. Con lo cual, el problema está ahí. Tenemos otro problema muy grave con el resto de la fauna salvaje. Nadie habla de los jabalíes, pero están causando ya más daño económico que los lobos. No se habla como tan corriente de los ciervos, los conejos, etcétera, etcétera. Y yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Todos los bichos que andan por el campo comen de lo que producimos los que estamos en el campo. Lo que tiene que haber es un control de esa población efectivo. ¿Qué se da? ¿Qué ocurre? Que hay una corriente medioambientalista y una corriente animalista en las grandes ciudades, una visión de Walt Disney por parte de una serie de la sociedad de que todos los animalitos son buenos y son amigos, y eso está arrastrando a la mayoría de la población a una posición de que los animales son intocables. Y ahora mismo nos encontramos con que hay un gobierno que se lleva o se deja arrastrar por esas corrientes animalistas, por esas asociaciones que viven del cuento del lobo muchas veces, y de esas subvenciones por hacer informes de lo que ya sabemos todos, y se deja llevar por esa corriente y se mete en un fregado político que no tenía. Yo, desde luego, creo que este gobierno en este tema han sido imbéciles totales, porque meterse en un problema que no lo tenían, pues bueno, pues ahora se están llevando esa discusión ahí, ¿no? Pero desde luego tenemos una ministra de Transición Ecológica que se cree la salvadora del medio mundial, del medio ambiente del mundo mundial, y ahí estamos, ¿no? Peleando con ese tema y esperando que las comunidades autónomas que tienen el problema con los lobos pues pongan esa cordura, pongan todos los medios jurídicos a su alcance, porque no va a haber otra, porque políticamente yo creo que esta señora no va a cambiar el disco, y nos va a tocar, y le va a tocar a las comunidades ir jurídicamente. Y como yo he dicho alguna vez, ahora las sopas, tenemos que decir que qué buena es la consejería cuando hasta hace poco, que la Consejería de Medio Ambiente, hasta hace poco decíamos que lo estaba haciendo muy mal, ¿no? Pero es así. Y en el tema del consumo, a mí lo que me extraña es que nadie diga que, y de esas asociaciones naturalistas y más ecologistas y tal, que nadie diga y ponga el grito en el cielo cuando se habla de la carne que se va a hacer ya por las impresoras, ¿no? De esa carne que ya no es carne, pero que la quieren llamar carne. Ahí hay unas multinacionales muy interesadas en producir ese tipo de alimentos procesados y elaborados en laboratorio, que no son para nada naturales y que están financiando a muchas de esas asociaciones de forma además que se desgravan por financiarlas, etcétera, etcétera, y ahí no levantan el grito en el cielo. Ahí el problema lo tenemos la carne. Hombre, todos sabemos que comer de lo mismo con exceso siempre es malo, ¿no? Pero yo, desde luego, lo que tengo que decir es que lo que hay que aplicar es un poco de cordura y de sentido común, y yo creo que la población normal y corriente tiene más sentido común en muchos casos que muchos políticos. Hemos hablado un poco de todo. Yo creo que por la hora que va tocando seguimos en directo en las 4 webs del Mundo de Castellón. Digo que va tocando, yo creo que es el momento de poner el cierre a toda esta jornada, y que le corresponde hacerlo al consejero y el anfitrión del acto, que es el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero. Tiene usted una suerte. Tienen ustedes, los políticos en Castilla y León, una suerte, y es que tanto los sindicatos como la patronal, como las organizaciones agrarias, están repletas de gente muy sensata, gente muy apegada al territorio y además gente muy comprometida. Eso también se lo digo a usted, igual que se lo digo a sus compañeros de empleo, de industria. Con respecto a los sindicatos, tienen ustedes mucha suerte en Castilla y León por la población que hay, pero especialmente, insisto, en su sector, porque tienen gente muy sensata, que además da la batalla, comprometida, y que da la cara cuando hay que darla,
por el común de todos, y en este caso por el común de todos, que es la consejería que usted dirige. Pero bueno, para poner el cierre a lo que nos viene ya, antes del verano, aunque hay que acabar de cosechar, tendremos que ir acabando para acabar de cosechar ya definitivamente, que por cierto está bastante bien el precio, unos 200 euros, algo mejor que el año pasado, y luego poder irnos de vacaciones un poquito. Consejero, por favor. Bien, comparto todo lo que ha señalado en relación a las organizaciones profesionales agrarias en esa sensatez y en esa responsabilidad que tienen a la hora de representar, bueno, pues a un sector, a los agricultores y ganaderos, y en la manera de hacerlo, tanto en el fondo como en la forma. En segundo lugar, quiero agradecer algo que aquí se ha manifestado y que yo creo que es importante, no solo para los intereses de Castilla y León, para la agricultura y la ganadería de Castilla y León, sino creo que del conjunto de España, que es esa posición común que en la defensa de un agricultor verdaderamente activo y profesional se va a llevar a cabo desde el conjunto de las organizaciones agrarias. A mí eso me parece radicalmente importante, porque no estamos hablando de echar a nadie, estamos hablando de que nadie se vaya, de que los profesionales sigan permaneciendo en el sector, porque es vital y es fundamental. Por tanto, y en ese sentido, agradecerle a las organizaciones el que puedan adoptar una posición en este ámbito de país, una posición común de país. Y en tercer y último lugar, como nos están escuchando muchas personas que son ajenas al sector, sí que quiero hacerles una pequeña reflexión. La PAC es muchas cosas, retribuye a nuestros agricultores, nos proporciona alimentos, pero ante todo y sobre todo es una política social. Y me explico. Si los productos que producen nuestros agricultores no estuvieran trufados de PAC, esos productos nos costarían a los consumidores un 30% más, que es lo que de media recibe un agricultor. Por tanto, estamos hablando de una verdadera política social en todos los sentidos para el conjunto de los ciudadanos. Y esta es una perspectiva que no debemos de olvidar y que tenemos que poner siempre sobre la mesa. Y por eso queremos la mejor de las negociaciones, en este caso para los agricultores de Castilla y León, porque eso va a redundar en el conjunto de los ciudadanos de esta comunidad. Y yo creo que eso merece mucho la pena. Muchísimas gracias, como dije al principio, al mundo por haber tenido el atino, el acierto de haber hablado de esto, de una política tan social como es la política agraria común. Gracias. Yo, la gratitud es del mundo por la confianza de la consejería. Aquí vamos poniendo el punto final a esta jornada en streaming. Esperemos que ya la pandemia, las vacunas y todo el esfuerzo que hemos hecho, el conjunto de la sociedad, algunos sectores más que otros, los sanitarios en lo suyo, los agricultores en lo suyo, nos vayan dando un respiro y estas jornadas que hace el mundo habitualmente puedan volver en septiembre con gente, porque ustedes no lo ven aquí, pero no hay gente. Están los técnicos que se dedican a retransmitir esto y dos personas de la consejería. Y lo ideal es que ustedes lo puedan ver el que no esté aquí, pero sobre todo que esté aquí para que le pregunten a ustedes, como lo hacemos habitualmente. No queríamos dejar de estos foros en streaming, dejar al sector agrario, en el cual el mundo tiene una convicción clara. Es un periódico que tiene de los pocos periódicos de este país que tiene un suplemento dedicado especialmente al campo, y no lo hacemos por altruismo, lo hacemos por el peso que tiene el campo en el mundo en Castilla y León. Agradecer la confianza de la consejería y agradecerle a ustedes lo de siempre, la sinceridad, el compromiso y las facilidades, porque tarda unos 5 segundos en llamarlos a ustedes y ustedes estar dispuestos aquí a hablar de su sector y hablarle a la gente. Lo dicho, cuidémonos todavía, que la pandemia y el virus y las olas y las deltas y las betas están todavía por ahí, que acabamos de cosechar, llenemos los graneros, que es importante,
y disfruten ustedes y quien nos ven de las vacaciones. Muchas gracias a todos.